Bien, jóvenes, veamos entonces los interdictos, fundamentalmente, porque la posición, la acción policiana, que también es una acción de protección del poseedor, que también la puede ocupar el propietario, está en otro video. Entonces vamos a ver la típica protección de la posesión que normalmente se otorga por el pretor cuando no es necesario iniciar una acción judicial, sino que se resuelve simplemente con una disposición de carácter administrativo por el pretor. Eso son en definitiva los interdictos. Y los interdictos, si ustedes recuerdan, también ya lo vimos. Lo vimos en el primer semestre, así que vamos a hacer alguna recuerdo. Recuerdo que deben tener presente para el curso. Bueno, la bibliografía, ahí está, y también lo pueden ver del profesor Argüello, que lo ocupa solamente en 2 páginas. ¿Ah? Hay otros videos también que pueden ver. Este video es bastante bueno sobre los interdictos. Bueno, para aclarar. Recordemos que los interdictos fue objeto de nuestro estudio en Derecho Romano 1. En Derecho Romano 1 y los vimos a propósito de los mecanismos procesales del pretor o recursos parajurisdiccionales, es decir, mecanismos procesales que, si bien podían otorgarse en juicio, lo normal era que eran actuaciones del pretor que estaban fuera del ámbito judicial propiamente. Pero algunos de ellos podían incluirse en los juicios mismos. De hecho, se incluían. Vamos a ver. Pero lo normal es que estos mecanismos se utilizaban justamente fuera del proceso. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era la restitución íntegra, este recurso por parte que el particular le solicitaba al pretor para dejar nulo una decisión, un acto jurídico o incluso resoluciones de las sentencias. ¿Se acuerdan? De la restitución íntegra. Dejar sin efecto, volver las cosas al estado natural, normal, en la medida que se pudieran. ¿Se acuerdan que tuvimos el semestre pasado sobre las cosas de la restitución íntegra? Sobre los requisitos de la restitución, pero que no las vamos a nombrar, solamente quiero que tengan claro que está como contexto de estudio los mecanismos extraprocesales del pretor. Dentro de ellos estaba la restitución íntegra, estaban las estipulaciones pretorias, que no eran otras cosas que cauciones o garantías que exigía el pretor para el cumplimiento de sus decisiones. Las estipulaciones pretorias. Estipulaciones pretorias que las hemos visto en este semestre. Hemos visto a propósito de algunas acciones la estipulación pretoria. ¿Se acuerdan de la acción negatoria? La acción negatoria exigía por parte del demandado que perdía una caución, que en definitiva eran cauciones o garantías. La otra eran las misimposiciones, en que era la posibilidad de embargar parte o todo el patrimonio del demandado. ¿Se acuerdan que la vimos a propósito también en el juicio que se podían emplear del indefenso o indefenso, el que se negaba a colaborar activamente en el proceso? Embargos. Y finalmente estaban los interdictos, que en lo que parte que nos interesa desde el punto de vista de protección de la posesión. Digamos desde ya que si pudiéramos dar una definición de interdictos en la orden del pretor, por el cual decide un conflicto entre partes que no es necesario seguir en juicio. Entonces ya lo observamos. Tenemos un contexto de estudio del interdicto y tenemos un concepto. Desde el punto de vista procesal, ya dentro de la protección de la posesión, podemos distinguir que habían interdictos, es decir, medios procesales que tienen por objeto proteger la posesión, habían de carácter prohibitorios, restitutorios y exhibitorios. Veámonos, vámonos derechamente a interdicto como protección de la posesión. Los interdictos, dice la diapositiva, nacieron como un medio otorgado por el pretor para proteger la posesión. La posesión puede ser legítima o no legítima, no es injusto. Sin embargo, aún al poseedor injusto, como vimos, para salvaguardar la paz pública, decía Sadin, el poseedor debía estar demostrando todo su legítimo derecho a poseer y, por lo tanto, era protegido por los interdictos. Ya sabemos que el mero tenedor no tiene protección de interdicto, salvo el mero tenedor, que también se le llama poseedor natural, de carácter pretorio,
sí tiene el poseedor pretorio, que es número tenedor, sí tenía protección de interdictos. Había en el derecho romano los interdictos prohibitorios, restitutorios y exhibitorios, ya lo dimos. También habían interdictos que en la parte que nos interesa, por eso está destacado en rojo, desde el punto de vista de la posesión, para recuperarla, para retenerla y para adquirirla. Una posesión que nunca se hubiera tenido. Esta última se dudaba muchas veces que era una protección de la posesión, porque si era una protección de la posesión se suponía que la posesión era anterior, pero aquí no se había tenido posesión, de tal forma que este interdicto era bastante distinto, pero fundamentalmente se ocupaban o se aplicaban en términos generales los manuales para recuperar y para retener. Los manuales en términos generales hacen una, nombran simplemente estos interdictos para adquirir la posesión. El interdicto de la posesión tiene plena aplicación el día de hoy, plena aplicación el día de hoy, de tal forma que es una institución que por favor me gustaría que se detuvieran un poco. Se distinguían, fíjense, interdictos simples y dobles. Y esta simplemente lo hace el profesor Guzmán, y como es interesante lo vamos a decir. Fíjense, dice el profesor Guzmán en la página 570. Según en ellos, ambas partes actúen como demandante y demandado, de manera que la orden interdictal afecte en definitiva al que corresponda según los hechos acaecidos. Interdicto simple, en que el interdicto cada cual tenga definido su papel de demandante y demandado, por modo que la orden se dirija solo al demandado. Entonces voy a hacer simple. Entremos derechamente a los interdictos para recuperar, para retener, para interdictos que tienden a retener la posesión, prohibitorios, profesor Guzmán, en la página 570 del enlace que ustedes ya tienen, que se lo envíen. O si no se lo envíen, reclaman para envíos. Habían dos, ¿ya? El último 7 fundamentalmente y el utrubi. Los interdictos que tienden a retener la posesión requerían posesión justa entre las partes, es decir, sin vicios, clandestinidad ni precariedad. Pero ojo, en relación con la contraparte, en relación con la contraparte. ¿Ya? El primer interdicto útimo 7 era de carácter prohibitorio, radicaba en inmuebles, era de carácter doble, es decir, ambas partes actúan como demandante y demandado, de manera que la orden interdictal la afecta en definitiva al que corresponda según los hechos acaecidos. No protege al actual poseedor, sino al que posee sin violencia, clandestinidad ni precario entre las. El otro gran interdicto para retener la posesión es el utrubi, que se distinguía del anterior, que recaía sobre cosas muebles. Pero fíjense la distinción es simplemente metodológica para el interdicto utrubi. No protege al actual poseedor del bien, sino el que hubiera poseído por más tiempo dentro del último año. Esto es, el año contado hacia atrás, desde la emisión del interdicto. Se ampara el mayor tiempo de posesión. Fíjense perfectamente a que ha poseído el interdicto los últimos 4 meses, perdón, los últimos 8 meses, desde la presentación del interdicto, puede reclamar o pedir el interdicto contra NN, que tuvo el bien mueble 3 años, o 4 años, o más de un año, o 9 meses, más que A. Se va a proteger al que tuvo más tiempo del año hasta contado hacia atrás, desde la emisión del interdicto, para el mayor tiempo. Esta fue pregunta de certamen el semestre, para interdicto para retener la posesión. Los interdictos, fíjense, pertenecientes a esta clase, tenían por objeto proteger al poseedor que hubiera sufrido o tuviera fundados temores de sufrir molestias
o perturbaciones en su posesión. Presentaban requisitos diferentes según se tratara de la posesión de cosas inmuebles o de cosas muebles. Veamos de qué se trataba. Para las primeras se aplicaba el interdicto uti possidetis, para el segundo utrui, designaciones que obedecían a las palabras que el interpretor iniciaba la orden y consistía el interdicto. Y aquí empieza nuevamente a aclararnos más sobre estos interdictos uti possidetis y utrui. Uti possidetis, el pretor prohibía toda perturbación o molestia contra la persona que en el momento de hablar el interdicto estuviera en posesión del inmueble, sin los acostumbrados vicios de violencia, clandestinidad o de... Y aquí, nuevamente, por el interdicto utrui. Ya lo hemos señalado. Evolución. Esto que hemos señalado anteriormente está dentro de la época clásica, pero se altera con el derecho justinal. Desaparece la diferencia entre utrui y uti possidetis utrui. Ambas defensas posesorias posteriormente se otorgarán en favor de quien poseyera sin vicios, sin violencia, sin clandestinidad ni precario respecto del adversario cuando el interdicto era solicitado al primero. Estos son los interdictos para retener la posesión. ¿Qué pasa si la posesión se había perdido y había necesidad de recuperar? Estaba el interdicto debi, solo inmuebles con una variante, la debi armada. Se aplicaba a los inmuebles, era de carácter simple. Y aquí está el supuesto. Un debi. Interdicto de precario y el interdicto clandestino de clandestino. Vamos a ver, analizar cada uno de ellos. Ahí está el mapa conceptual de los interdictos que tienden a recuperar la posesión. Aquí más o menos empieza a detallar. Desde otro punto de vista, se trataba de hacer readquirir la posesión a quien gozaba de esa señoría de derecho. En el derecho clásico se cuentan los interdictos recuperatorios debi y el interdicto de precario de clandestina posesión. El interdicto debi podía ejercerlo el que había sido expulsado violentamente de un punto de un edificio, como también aquel que se le impedía la entrada a los mismos. Se perseguía la restitución y el resarcimiento. Se concedía a favor del poseedor que no tuviera una posición viciosa frente al adversario. Finalmente podían interponer una excepción. Solo podía intentarse dentro del año producido el hecho que había ocasionado la pérdida de la posesión. El interdicto debi. Y ya lo dijimos, lo mencionamos en una diapositiva anterior, tiene la variante la vía armata, cuando el despojo provenía de hombres armados. Aquí el que no podía ser intentado tiene el límite del año. En el interdicto de posesión clandestina, cuando el poseedor, fíjense, ahí está el supuesto, hubiera sido privado oculta y maliciosamente de su posesión sobre el mismo. Creo que hay otra discusión. Allí ya diapositiva nos empieza a hablar de la evolución. Pero aquí lo primero que ustedes tienen que determinar como el mapa conceptual del contexto de los interdictos y los interdictos para retener, para recuperar y para adquirir y nombrarlos cada uno y vamos a saber a qué se refiere cada uno. Pero nos faltaba fíjense, que tiene a propósito es el precario, que es una institución que aparece repetidamente en el texto, ¿no? Se otorgaba para obtener la restitución de una cosa dada en precario. Si el concesionario no la restituía ante el requerimiento del concedente. ¿Se acuerdan del precarista? El precarista está, lo leímos,
una diapositiva, está en la página 567 del profesor. Dice, es decir, la persona que ha recibido un predio, porque en una primera instancia el precario era para un inmueble, de su dueño civil. Repito, el precarista, es decir, la persona que ha recibido un predio de su dueño civil, precario Danziger, ¿no? En concesión graciosa y totalmente revocable a su entera libertad. Porque gracioso simplemente un capricho, por capricho, ¿no? Sin que exista entre ambos un vínculo jurídico con respecto al bien. La figura toma el nombre de precario, que en la época clásica también se aplica a los muebles. O sea, precario tanto para muebles como inmuebles. Entonces tenemos, fíjense, el análisis de la institución de precario lo podemos ver desde 4 puntos de vista. Uno, con respecto a la titularidad de una persona sobre una cosa. Segundo, lo vemos también como un elemento de la posesión viciosa, ¿se acuerdan que lo vimos? Y tercero, para el poseedor pretorio, que es mero tenedor, que también lo podía ocupar como para recuperar la posesión, no solamente el merotenedor, sino que también el poseedor, pero dentro de los merotenedores que no tenían interdicto, este podía ser ocupado también por el poseedor pretorio. Ya sabemos cuál es: el verticalista, el acreedor prestario, el secuestre, guarda, el precarista. Y el cuarto alcance del precario es que puede ser utilizado, que en la evolución sí se le reconoce con el nombre de pertenecer a los famosos contratos innominados. Es decir, contratos que no fueron reconocidos por el derecho clásico como tales, pero que sin embargo se le otorgó una acción especialmente al propietario el que tenía la cosa, que se la quería devolver para recuperar, que era la acción prescripti verbi. Esta la vamos a ver cuando veamos los nominados, solamente lo estoy nombrando, ¿verdad? Pero aquí, a través de la acción, el concedente no solo podía perseguir la restitución de la cosa, sino además daños y perjuicios. Contratos innominados que los vamos a ver cuando veamos las fuentes de las obligaciones. Ya sabemos que son los contratos, los contratos, los delitos y los pasivos. Interdictos que tienden a adquirir la posesión. ¿Se acuerdan que dijimos ya que estos interdictos en realidad habían discutido si eran probablemente interdictos para proteger la posesión? Porque aquí el más importante era el salvo. Servía al arrendador de un punto rústico a quien no se le hubiera pagado el arriendo o su vencimiento para hacerse poner en posesión de los objetos que el arrendatario hubiera introducido en la... Este lo vamos a ver a propósito de las garantías reales, y este fue el fundamento para la creación de la hipoteca. ¿Cuál era la figura? O sea, para que ustedes vean, o sea, el arrendador de un predio que entrar al arrendatario, entraba con sus materiales para trabajar la tierra. Entonces le iba a pagar, el arrendatario le iba a pagar cierto precio al arrendador. Pero ¿qué pasaba si no pagaba? Bueno, entonces para asegurarse el pago del precio, el arrendador exigía que le dieran una garantía. Y la garantía del arrendatario, que eran puros agricultores, era dejarle las cosas de labranza. Las cosas de labranza en calidad de prenda. Bueno, si no pagaba, el arrendador se tenía que hacer cargo de las cosas que fueron dadas en garantía. Pero para adquirir esta posesión de las cosas, se iba donde el pretor y pedía de salviano. Lo vamos a volver a ver, el interdicto salviano, a propósito de la hipoteca. Interdicto posesorio creado a favor del bonorum emptor. Con el fin de que pudieran entrar en posesión del patrimonio que se le hubiera adjudicado a consecuencia de un deudor insolvente. Este es otra clase de propietario bonitario que adquiría las cosas por uso común. Interdicto quorum bonorum, otorgado al heredero pretoriano honorum possessor para reclamar la posesión efectiva de la herencia constituida por él.
Vamos a ver cuando veamos delito accesorio. Otro más. Días son menos. Y aquí una explicación del profesor Argüello que nos hace referencia a lo que ya nos sabemos. Fíjense, el profesor Argüello dice, no eran medios de protección de la posesión, sino medidas procesales destinadas a definir la posesión de las cosas aún no poseídas. Entonces empieza a hablar de los que ya lo vimos. Termina esta diapositiva haciendo algunas referencias a la acción policial. Fíjense que la acción policial la encuentran ustedes, si quieren detallar, en la página 562 del libro de acción real, acción horaria, que descansaba en una ficción. El sujeto activo era el propietario bonitario. Y ahí están los ejemplos. El propietario civil también podía hacerse titular. El sujeto vacío, todo poseedor, no un mero tenedor. Tenía cláusula arbitraria y tenía diferencias con la acción publicitaria, con la acción reivindicatoria, fundamentalmente en cuanto a la ficción. Es necesario que el demandante haya estado ante la pérdida en vías de usucapión. O sea, tenía que tener justo título y buena fe. La cosa debe ser susceptible de usucapión, y en fin es necesario que el demandante haya poseído la cosa, que no fuese más que una acción publicitaria condicional. Bueno, y esta última diapositiva nos habla más o menos qué pasaba ante una determinada demanda. ¿Qué pasaba si uno ejercía la acción reivindicatoria, la acción policial, y cómo le iba a ir? Normalmente iba a perder si se ejercía contra el propietario. Y con esto terminamos los